¿Quiénes forman parte del top 5 de favoritos para ganar Eurovisión 2022? Antes de revelar el nombre de aquellos países que forman parte de este top, es fundamental recordar el sistema de votación del festival. La valoración final procede un 50% del jurado y un 50% del televoto. Se utiliza este sistema de votación para que el ganador haya recibido apoyo a partes iguales tanto por el jurado como por el televoto. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. ¿Os acordáis de toda la polémica y el revuelo que se generó en torno al Benidorm Fest cuando se proclamó a Chanel como ganadora del festival y por consiguiente como representante de España en Eurovisión 2022? Desde ese momento la cantante ha tenido que aguantar múltiples críticas hacia su persona, pero también hacia la letra de su canción, y la respuesta de esta ha sido recorrerse distintos lugares de Europa mostrando su potencial vocal e interpretativo, lo que ha hecho que gran parte de las miradas hayan girado hacia España y nos haya convertido en una de las favoritas para ganar Eurovisión 2022. Cierto es que nos encontramos en el puesto número 5 como favoritos para ganar Eurovisión. Sin embargo, Chanel ha afirmado que en los ensayos todavía no se ha visto toda la puesta en escena que se lleva a la gran final del certamen. ¿Estará Chanel guardándose un as bajo la manga? En 2021, Italia se proclamó ganadora del certamen gracias al grupo Måneskin. Sin embargo, este año no querían quedarse atrás y vuelven a formar parte del top 5 de favoritos para ganar Eurovisión 2022. Mahmood y Blanco presentan una propuesta de una balada llamada Bridivi en la que se habla de amor, de pasión, de ruptura. ¿Conseguirá este país alzarse por segundo año consecutivo con la victoria de Eurovisión? Reino Unido está pasando por una mala racha en Eurovisión, ya que en 2019 y en 2021 quedaron en última posición. Sin embargo, quieren hacer frente a este bache y parece que lo están consiguiendo, ya que forman parte de ese top 5 de favoritos para ganar el certamen. Su representante es Sam Ryder, un músico que durante el confinamiento comenzó a subir covers a TikTok y movilizó masas. De hecho, a día de hoy cuenta con 12 millones de seguidores y 100 millones de likes. ¿Conseguirá Sam de nuevo movilizar a las masas y acabar con la mala suerte de Reino Unido? Dicen que a la tercera va la vencida, y eso es lo que le ha ocurrido exactamente a Cornelia Jacobs, quien anteriormente se había presentado en 2 ocasiones como candidata para ser representante de Suecia en Eurovisión. Sin embargo, no ha sido hasta este año que por fin ha logrado cantar victoria. Hay que recordar que Suecia es el segundo país que más veces ha ganado Eurovisión. Por delante se encuentra Irlanda y casualmente este año Suecia se encuentra en ese top 5 de favoritos para ganar Eurovisión. ¿Conseguirá Suecia igualar en el número de trofeos a Irlanda? Los favoritos por excelencia para ganar Eurovisión este año son Kalus Orquesta, los representantes de Ucrania que se presentan con la canción Estefanía, dedicada a la madre del cantante y que ellos mismos afirman que la letra de la canción cobra más sentido que nunca debido a la invasión que están sufriendo actualmente. Los cantantes han recibido un permiso por parte del gobierno de Kiev para poder participar en el certamen y si este año ganaran, obtendrían su segunda victoria tras la obtenida en 2016. Para obtener más información sobre Eurovisión visita nuestra web lasprovincias.es y también el resto de nuestras redes sociales.